Shalom, que el Eterno te guarde y te bendiga. Antes de comentar, te invito a que veas el video hasta el final para que entiendas en qué contexto estamos hablando y no te pongas de creativo antes de ver el video completo. Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice: porque yo el Señor no cambio, por eso los hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Y esta palabra es reiterativa en toda la historia del cristianismo y evangelio, de que Dios no tiene sombra de variación, de que Dios no cambia, es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y al ser Dios, el eterno, el mismo siempre, no hay manera de que Él cambie de manera de pensar en cuanto a las reglas que establece a su pueblo. Lamentablemente, al parecer, Jesús nos mintió. Y aunque te escandalice, tú dirás, ¿cómo que no mintió? Jesús no puede mentir. Aparentemente sí, porque Jesús dice en Mateo capítulo 5, versículo 17, que no vino a abrogar la ley o los profetas. No he venido, dice Jesús, a abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. En el texto original dice ni una yud ni una letra de la ley, ya que en este alfabeto no existe la palabra J. Pero al parecer Yeshua, Jesús, cuando habló estas palabras, mintió, porque tiempo después la iglesia reitera en varias ocasiones que la ley no es válida para este tiempo. Entonces, hay varias cosas que hay que poner en contexto aquí. Número 1, o Jesús mintió. Número 2, el cielo y la tierra pasaron y estamos viviendo en otra tierra y en otro cielo. Número 3, Pablo es un anticristo. Y esto también te escandalizaría mucho. Sí, porque hay que utilizamos a Pablo para refutar lo que Jesús mandó a que se hiciera. En todas las escrituras, los evangelios, los que narran la vida del maestro, del Mesías, muestra claramente a Jesús enseñando la doctrina de los mandamientos, la misma doctrina que Dios le dio a Moisés en Sinaí. Jesús no enseña otra cosa. Aparte de que hace milagros y hace demás. Tú le preguntas a un creyente promedio, ¿cuál es la palabra que Jesús enseñó? Y no te sabe decir. Porque es que no la ven ahí, no la ven. Y están explícitamente e implícitamente en las escrituras. Pero el sesgo de la gracia contra la ley no le permite ver que lo que está enseñando son los mandamientos. Nada más y nada menos que eso. ¿Y por qué yo quise leer Malaquías primero? Porque es que Dios dice, es Dios que dice, yo no cambio, yo soy el mismo. Y cantamos el coro, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Pero hacemos que pase. Porque la palabra que está enseñando cuando dice que pasarán el cielo y la tierra, pero que su ley no pasará hasta que todo se haya cumplido, es sobre la ley que lo dice, no lo dice sobre otra cosa. Y si no es así, y si ya cuando Pablo predica y habla, que hay que aclarar que cuando Pablo habla de la ley, habla de distintas leyes, hermanos. Él no habla solamente de la ley de Dios, pero cuando habla de la ley de Dios, sus estatutos, sus mandamientos, dice claramente que la ley es espiritual y que Él es carnal. Y cuando Él dice que no conoció el pecado sino por la ley, mi hermano, es que Él está diciendo que la ley de Dios te señala lo que es pecado. Te señala que el adulterio es pecado, te señala que la mentira es pecado, te señala que el aborrecer a tu prójimo es pecado, te señala que tienes que amar a Dios con todo y en todo. Pero ¿qué pasa? Cuando tú te vas a Juan 14, el verso 15, Jesús te dice que hasta para adquirir el Espíritu Santo hay que obedecer a tus mandamientos. Y aunque tú quieras brincar, saltar, patalear, tienes que acatar lo que Jesús dijo. Él dice, yo y el Padre somos uno. Y el Padre no tiene sombra de variación. Entonces, si Él y el Padre son uno, es imposible que Él se anteponga ante los mandamientos de Dios.
Sí, pero la Biblia dice que Jesús es el fin de la ley. Te explico. Este marcador tiene un fin de, eh, un fin de perecedero. O sea, cuando se termina, la tinta que tiene perece y tiene un fin que es el motivo. El motivo de este marcador es resaltar las escrituras. O sea, te mencioné la palabra fin en dos contextos diferentes. Jesús, Yeshua de Nazaret, es el fin de la ley, o sea, es el propósito por el cual la ley fue escrita. De él hablan la ley y los profetas. Y él es la propia palabra, la propia ley de Dios. Cuando tú lees y dices, el justo vivirá por fe, te tienes que dar cuenta de dos cosas. Primero, que el justo es el que aplica justicia. Y siempre la palabra justicia está ligada a una ley. Y cuando hablas de fe, la palabra fe en hebreo significa emunah y está pegada a la obediencia, no al poder de mi mente, de mi corazón, de hacer que las cosas sucedan. No, la palabra fe en su contexto original lo que significa es obediencia a la voluntad de Dios. O sea, te lo explico más fácil. El obediente a la voluntad de Dios se apega a la ley y esa ley le hace justicia para vida. Sé que muchos van a patalear y van a decir, tú estás enseñando otra doctrina. ¿Cuál fue la doctrina que Dios le dio al pueblo en el Sinaí? Yo soy el mismo, no cambio. Porque yo, el Señor, no cambio. Por eso los hijos de Israel no han perecido, no han sido consumidos. Porque no cambio. E hice un pacto con Jacob y por ese pacto no lo he consumido, lo que está diciendo el Señor. El que no cambia. Entonces, si Jesús dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no. ¿Quién es Pablo para hacer a Jesús mentiroso? No está haciendo a Jesús mentiroso, claro está. Nunca Pablo habla mal de los mandamientos ni de la ley de Dios. Pablo habla de la ley del pecado, de la ley de la carne, de la ley del espíritu, de la ley moral de Dios. Y cuando habla mal, él habla de la ley del pecado, la ley de la carne, la ley de la inmundicia, de la muerte. Pero cuando elogia la ley de Dios. ¿Qué hicieron? ¿Qué estaban haciendo los apóstoles cuando recibieron el Espíritu Santo? Tú que te llamas pentecostal, te voy a decir este dato. Estaban celebrando Shavuot. ¿Qué es Shavuot? Pentecostés. Pentecostés no fue que se originó ese día, te equivocaste. Pentecostés es una fiesta tradicional de las 7 fiestas que Dios le dio en el desierto al pueblo de Israel. Es una de las 7 fiestas que Dios estableció para que el pueblo celebrase. Y ellos estaban celebrando esta fiesta. Y en esa fiesta, que no es nada más ni nada menos, que es la celebración del día que Dios le entregó las escrituras, su palabra a Moisés en la montaña, la Torá, ese mismo día el Rúa descendió y se impregnó los apóstoles que estaban ahí y le dio lenguas repartidas para hablar idiomas, no otra cosa, idiomas. Pero vivimos repitiendo, esto no es por gracia, esto no es por ley, sino por gracia. Porque por gracia soy salvo, siempre fue por gracia. Los mandamientos Dios los puso para obediencia de su pueblo y para que su pueblo entienda lo que tiene que hacer para entrar a la tierra que Dios le prometió. Siempre fue por gracia porque el hombre nunca ha merecido esta salvación. Porque aunque fuere por gracia, esa gracia necesita de una obediencia. La gracia porque el hombre no merecía. Pero ahora yo te doy esto por gracia porque a mí se me antoja hacerte ese favor. A mí se me antoja darte esta gracia, este favor, es lo que Dios está haciendo.
y toma, este es el favor que te hago. Ahora entraste. Necesito que tú obedezcas esto para que te vaya bien en todo lo que tú emprendas. Joven rico, ¿qué debo de hacer para entrar en la vida eterna? Jesús le dijo, guarda los mandamientos. Los mandamientos sirven hasta para el remedio. Los mandamientos sirven hasta para el remedio. Usted puede pelear lo que usted quiera con los mandamientos de Dios. Es Dios quien lo pide, quien lo exige. Pero cuando usted se va a Apocalipsis, se da cuenta que el dragón, la serpiente antigua, persigue a los que guardan los mandamientos, no a otro grupo de personas. Y los que se encuentran salvos, los que hablan de la paciencia de los santos, son los que guardan también los mandamientos. Tú puedes leer la Biblia como tú la quieras leer. Aquí no hay mala interpretación bíblica. La Biblia está clara. Yeshua dijo, no penséis, óigame bien, usted, vamos a decir que fue profético lo que él dijo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplir, para cumplir, para cumplir. Porque este Dios que es el Padre de Yeshua, dice en Levítico que sus estatutos, mandamientos y leyes son perpetuas. Y Jesús lo confirma en el verso 18, porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Cuando hablo de todo, destrucción total, cielo nuevo y tierra nueva. Y cuando él dice, vayan, enseñen lo que yo le mandé, hagan discípulos, hagan estudiantes, que aprendan de lo que yo le mandé. No es que tú le vas a decir a la gente, Cristo te ama. Porque entonces también haría Cristo mentiroso. Porque según Juan 14:21, Jesús y el Padre aman a los que guardan sus mandamientos. Ama a nadie. Escandaloso que suene para ti, pero es la realidad de lo que dice la palabra. Tú eres solo escritura. Y yo te estoy hablando con las escrituras. Usa las escrituras para predicar. ¿Qué fue lo que Jesucristo enseñó? Ama al prójimo, ama al Padre. No enseñó otra cosa. Fue sobre los mandamientos, sobre la ley. La profecía que dio, dijo claramente y puso parábola de gente que asume conocerle sin conocerle. Dirán en aquel día, Señor, pero no profetizamos en tu nombre, no hicimos grandes milagros. Jesús le va a decir claramente, nunca conocí, apartad de mí, hacedores de maldad. Y ese hacedor de maldad que dice ahí, en el texto original o más fiel, es quebrantador de la Torá, quebrantador de la ley, infractor de la ley. Y primera de Juan, capítulo 3, dice claramente que el que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. ¿Dónde fue que abolió la ley entonces? ¿Dónde fue que la abolió? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. Si alguno dice que le conoce y el tal no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, tú eres que sabes si lo hace o no. La Biblia está ahí para ti y está para mí. Su palabra es clara. Usted que sabe si lo obedece o no. Shalom. Espero que este video haya sido de bendición para tu vida. Esperando verte en el próximo video, comentando y compartiendo también. Suscríbete. Dale a la campanita. Compártelo. Shalom. Hasta el próximo video.